Hasta entonces, nunca me había fijado con atención en sus manos. Y cuando lo hice, me parecieron ágiles pero inocentes, tal vez demasiado. Sus ojos, sin embargo, no. Desde el principio había comprendido que sus ojos vivían acostumbrados al brillo de lo valioso, de lo extraordinario, que eran capaces de indicar el camino preciso a aquellas manos. Que tenía ojos de experto, de un ladrón experto. De repente tuve, yo creo que una iluminación que fue coger vilanos y meterlos en un frasco. Digo iluminación porque esta acción es curioso, ha sido lo más famoso que he hecho en la vida. Me la han pedido en muchísimos museos, en homenajes a Buñuel, homenajes al surrealismo y tal. Y es curioso que he pasado, es un poco de broma, ¿no? Pero he pasado la historia por haber hecho esta cosa tan absurda de encerrar, de ser tan cruel, que de encerrar vilanos en un frasco. Ya después de pasarme 20 años en París, decidí que ya era demasiado cosmopolitismo y ya, bueno, me quise venir un poquito al país, ¿no? Y mis dudas eran entre Sigüenza y Cuenca. Pero bueno, en Cuenca, como durante esos 20 años en los veranos los pasaba en casa de Saura, pues me fui haciendo aquí casi hijo adoptivo. En Cuenca, sobre todo, lo que más me gusta es el paisaje. El paisaje, yo creo que, vamos, hay que agradecérselo. Si yo no fuera ateo, sería a Dios. Y segundo, también, de verdad, la modernidad, entrar en la modernidad, gracias a Fernando Zobel. Era un niño un tanto raro. Y me gustaba mucho, que es donde empezó mi fundación, en los bolsillos del pantalón de pana. Yo cogía cosas y me retiraba de los amigos y me ponía a ver los tesoros. Eso de ready-made en realidad es objeto encontrado, es objet trouvé, siempre cosas que están en la experiencia y que se convierten en obra porque el que las encuentra las cambia de contexto, las sitúa en un espacio distinto, las firma. El siglo XX ha sido el siglo del descubrimiento del objeto como objeto artístico, como material para el arte. Yo creo que eso lo empezó Guillaume Apollinaire cuando dijo que, vamos, en torno a 1911 o 12, en un texto de periódico, dijo: hoy se puede ya pintar con cualquier cosa, se puede pintar con un trozo de hule, se puede pintar con un viejo cromo, se puede pintar con una postal. Es decir, la teoría del collage. Del collage enseguida se pasa al objeto. En las exposiciones dadaístas, que son en los últimos años de la década de los 10, se ponía sistemáticamente objetos encontrados, o sea, anuncios, se ponían maniquís. Llega hasta poetas del objeto, como puede ser nuestro Joan Brossa. En fin, es una tradición riquísima que viene del cubismo, tiene un momento muy bueno en Dada y es sobre todo una gran tradición surrealista. Yo empecé a encontrar los objetos que más tarde vería que tenían que ver muchísimo con Marcel Duchamp, con el objet trouvé. Pero siempre, toda mi vida he cogido objetos e incluso para mí el objeto es tan fundamental como la pintura. Un cazador de instantes lo es el poeta, lo es el fotógrafo o lo es este coleccionista y modificador de objetos, ¿no? Para mí, pues Antonio es un poeta. La mirada de Antonio Pérez es realmente muy destacable, ¿no? Nos ha enseñado a mí y a mucha gente a fijarnos en cosas en las que pues no hubiéramos prestado atención de no ser por su curiosidad. Es un poeta que decide cortar con la poesía escrita y pasa a la poesía encontrada en la realidad, pasa a la poesía detectada, digamos, y cazada y colocada como con alfileres, ¿no? Objetos completamente anónimos pues se llenan para él de significado porque establece relaciones con su memoria, establece relaciones con su cultura.
la obra que a mí me supuso la revelación de que estaba ante un poeta, y ante un poeta excelente, fue ese tarro de conserva relleno de vilanos, ¿no? Yo lo bauticé homenaje a Bécquer y creo que se ha quedado como homenaje a Bécquer. Me pareció que era exacto en el sentido de que era un poema feliz con muy pocos elementos. Era un poema minimalista y sin palabras, ¿no? Antonio tiene mucho talento para encontrar detalles curiosos de cultura popular y a mí me gusta mucho eso. Me gusta ver cómo se fija en objetos muy poco ambiciosos, ¿no? Y que pues, a los ojos del espectador resultan muy ingeniosos, ¿no? Por ese lado van muchísimos de los más felices objetos de Antonio, o sea, son cosas vistas, como diría Víctor Hugo, choses vues, choses trouvées, cosas encontradas, podríamos decirlo champianamente. Y luego hay otra vertiente que también es muy interesante y muy hermosa, que es aquella en la cual reconoce de repente obras ajenas en la realidad. Es decir, de repente encuentra una cosa y dice, esto es un Tapies, esto es un Giacometti, esto es un Sempere, esto es el Gran Duchamp, etc. Esa dimensión también es muy hermosa porque, bueno, ahí hay un sentido de la amistad, del tributo a artistas que han venido antes. Las referencias al arte exacto, podríamos decir, cosas que parecen sauras o que parecen gordillos y todo eso, también me gusta. Su propia casa es una obra. Es decir, su casa en la calle San Pedro es una obra de arte como lo era el despacho, el torreón de Ramón Gómez de la Serna, allá donde fue. Ramón tuvo su torreón, se lo construyó aquí en Madrid en varios sitios y luego en Buenos Aires. Una casa de soltero especial con pues esas pequeñas cosas que son un poco inútiles, pero que al mismo tiempo encierran todas una gran poesía. Por esa casa de Antonio en Cuenca, subiendo, bajando, que era una casa así como musicalmente muy variada, muy llena de arpegios, porque van y vienen, y encontrarte esos objetos allí metidos entre los libros, sobre una mesa, sobre una consola, como un universo que se ha ido formando de una manera muy silenciosa. Al final lo que formaba todo eso era exactamente una pequeña galaxia de cosas muy bien armonizadas que giraban. Llegó un momento que no sabía qué hacer con su colección, era tan grande, en su casa casi que ya no podía ni respirar a pesar de que se... Un texto sobre ti, ¿no te acuerdas? La competencia de la mirada. La competencia de la mirada. Y además es allí donde nació, me parece, el epitafio mío. Sí. El epitafio mío. No, A ver, eso no cuéntalo, fue así. cuéntalo. Se había leído en un libro de arte, pues una frase que por cierto no la he vuelto a encontrar, que sobre el pintor Cézanne, Paul Cézanne, Cézanne, que decía de Monet que Monet solo era un ojo, pero qué ojo. Entonces tú te vuelves y me dices, qué ojo de puta. Y por eso siempre he dicho en mi epitafio, Sí. mi epitafio sería, aquí yace Antonio Pérez, qué ojo de puta. En Mallorca con un amigo común que es Pep Nebot, que es un personaje, como dicen en francés, autoencodor, un gran personaje mallorquín, muy amigo suyo y amigo común, que en un momento dado regaló un dibujo mío a Antonio Pérez. Y después, pues claro, de Cuenca y de París, que París está en su geografía. Antonio Pérez fue de las primeras personas que me compró un dibujo, una acuarela
en unos años en que no vendían nunca nada. Y claro, las poca gente que me compró algo y me lo pagó es suficientemente memorable para acordarme hasta ahora, porque eran realmente muy pocos, ¿sabes? Entonces me acuerdo de... sí. Y sé que estaba tan contento y lo celebraba tanto que me gastaba absolutamente este último céntimo de lo que había ganado. A la librería de la Joie de Lire, que era una librería, digamos, completamente la más importante que ha habido, yo creo, casi en el mundo, dedicada sobre todo a los problemas del colonialismo, los problemas de la época de la guerra de Argel, incluso es donde allí se fraguó el mayo 68. Cuando dejé el ruedo ibérico, me presenté a la librería para trabajar allí. Era costumbre de Maspero que, claro, hicieron un examen a la gente que iba a trabajar. Lo que pasa es que François me conocía tanto que le dio vergüenza hacerme un examen, porque claro, había comprado ya tantos libros, habíamos hablado de años. Yo no creo que pasaba un solo día que no llegaba alguien de España, siempre se decía del interior, a conocer, a ver libros, los libros lógicamente de ruedo ibérico y los libros prohibidos. Y allí pasó pues todo, desde Castellet, de Coitisolo, toda la gente del interior, los de Madrid, la Escuela de Madrid, todo, constantemente venía gente, ¿no? Que después conocí muchísimos que me decían que habían ido allí, que Antonio les aconsejaba, Alfonso Guerra, por ejemplo, pues le aconsejaba las lecturas y gente así. Había unos personajes muy curiosos, que eran raros verlos por la librería, gente muy elegante, señores que se notaban industriales, que nada más entrar, yo sabía que venían a comprar el libro del Opus Dei. Y antes de que hablaran, digo, el Opus Dei, y algunos de ellos se enfadaron, ¿no? Y a otros les dejaba marcharse con libros debajo del brazo. Cuando Antonio estaba allí, encargado de la librería, iban muchos peregrinos, errantes españoles o políticos extraviados que vivían o exiliados. Y recuerdo que mucho estudiante robaba libros. Allí se cogía algún libro y Antonio hacía la vista gorda. Eso es una leyenda, hay una leyenda urbana que dice que yo dejaba robar libros. No, yo no dejaba robar libros. Lo que sí que hacía es que lo que no se hacía en las demás librerías de París, que llamara a la policía. Pero lo que yo hacía es que algunas veces, incluso yo he castigado a algunos de los españoles que venían allí. Por ejemplo, había un chico de un movimiento de liberación gallego, que me acuerdo que decía, es que le cogí y digo, mira, por favor, no te lleves estos libros. Dice que yo tengo que hacer la revolución. Y yo, muy bien, pues tú te coges los libros, te vas al sótano, yo te dejo lápiz, papel y trabajas lo que quieras, pero me los devuelves. Y el pobre chico pasó una media hora y volvió y me dice, no puedo, no asimilo. Lo que sí me gustaba era una especie de venganza política, ¿no?, de izquierdas, es que algunos sábados se había puesto de moda que las señoras elegantes de los barrios de Neuilly, un poquito del barrio Salamanca de Madrid, venían, señoras elegantísimas, con su chofer a ver libros, y el chofer llevaba siempre una especie de maleta, bolsa, y donde la señora le iba diciendo los libros que quería, y el otro iba llenándola, que yo le dejaba, y cuando ya creía que había llevado el botín, yo cerraba la puerta de salida y armaba un mitin enorme diciendo, mira a los burgueses cómo intentan robar los libros. Antonio era como un germen para todos la gente que nos queríamos poner al día. Era un recepcionista de la cultura española y era al mismo tiempo un propagador de la cultura, digamos, democrática de izquierda que se hacía en Francia y en el mundo. Pues él era un hombre muy conocedor de lo que entonces se editaba, de lo que entonces se hacía. Yo pensaba que estaba mal visto entre los estudiantes, que eran casi todos del Partido Comunista. Antonio me servía, aunque no lo supiera él, de tapadera, porque yo tenía esa coartada, soy amigo de Antonio Pérez, y entonces pues se me consideraba de otra forma, de otro modo, y así con gente como López Salinas, como Jorge Semprún también. Yo fui amigo de ellos a través de Antonio.
Antonio ha sido testigo directo de la gestación de numerosas obras literarias y artísticas desde los años 40. Pero no ha sido este un testimonio pasivo. Amigo en unos casos, editor en otro. Antonio ha contribuido con su palabra, iniciativa, estímulo y compañía al surgimiento de estas obras, en algunos casos muy representativas de la producción española de las últimas décadas. Es curioso, después de tener 12 hijos, tenía un sentido de la vida muy alegre, muy divertido. Y mi madre, que por ejemplo escribía normalmente, no sabía, en fin, no tenía, mi padre sí escribía muy bien, pero mi madre tenía una forma de hablar maravillosa. O sea, la cantidad de cuentos que me contaba, que yo muchas veces me contaba cuentos de un pueblecito de suyo, de Alboreca, que son 100 habitantes, y yo decía, pero madre, ¿cómo es posible que estas cosas han ocurrido en su pueblo? Siempre la llamamos de usted, ¿eh? Y decía, pero ¿qué más te da? Aunque no haya ocurrido, pero ¿te gusta o no te gusta? Antonio, cuando era pequeño... Desde muy joven se aficionó a recorrer caminos. Destacaría su incuestionable fidelidad a unas ideas progresistas de izquierda, no sé calificarlo de otra manera, que son las de siempre.